entre turbar un alma y saber que el alma está murmurando dentro de uno mismo, en un juicio. Porque no quiero que se olvide, por favor, que David está entrando a la presencia de Dios y entonces se encuentra con lo mismo que el Señor le había dado a Moisés. Se encuentra con el tabernáculo, hermano, de los sacrificios, del holocausto, que estaba hecho de bronce. Se encuentra con ello para poder entonces, hermano, saber que el Espíritu de Dios le iba a dar misericordia, le iba a dar entonces también la oportunidad que a todos que se pudiera reconciliar con Dios con la misericordia, con el amor, con la fe, con la fidelidad. Pero David se encontró con la batalla de su alma. Y eso era una de las cosas que estábamos enseñando y pasamos inmediatamente, bueno, aparentemente inmediatamente, ¿verdad? No sé por qué me están moviendo mi presentación, pero yo es para que los hermanos vean. Pasamos, hermano, a lo que significa esta palabra, hermano, acercarse, que la vemos acá en el Hebreo 71:26, que nos deja bastantes cosas para poder escudriñar a la luz de la palabra. Que esta palabra acercarnos viene de la palabra karab, y que, hermano, quiere decir empezar o darse a la batalla. Pero en la concordancia Strong no encuentra usted el mismo significado, que es empezar o darse a la batalla. Porque lo que nos está diciendo entonces otro de los diccionarios, que cuando usted llega al altar para acercarse, va a darse una batalla en su interior, de que si quiere buscar a Dios como usted quiere, o quiere buscar a Dios en la ordenanza que Él nos dejó para poder avanzar del atrio al lugar santo. Porque si usted no pasa bien el atrio, no va a poder llegar al lugar santo y no va a disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, hermano, en el tabernáculo de Moisés, a la entrada estaba entonces el tabernáculo, hermano, de los holocaustos, estaba el altar de los sacrificios, y se tenía que poner a un cordero. Ese cordero, hermano, antes de matarlo, se tenía que examinar para poderlo presentar como una ofrenda grata al Señor por el pecado de cada uno de nosotros. Pero entonces ese cordero representa a Jesucristo en el oficio que iba a hacer, estando Él en la tierra, para abrir el nuevo pacto de la gracia, y nosotros entonces también saber cómo entrar. Tal vez usted no ha venido a todas las enseñanzas, pero cuando estuvimos hablando los días martes, sobre todo, que estoy hablando de las diaconías, hablando del pectoral que utilizaba el sacerdote, hermano, tenía que saber entrar y tenía que saber también ¿qué? Salir. Porque si sabía entrar, está bien, podía ir recibiendo la bendición, pero al regresar, él podía morirse. Y por eso, hermano, es que el Señor le muestra a David también la importancia. Ahora, mire cómo Dios toma también algo importante según lo que cada uno va a ir desarrollando. Porque me llama la atención que David era un salmista, y la fortaleza de David era la alabanza. La fortaleza de David era la danza. La fortaleza de David es haber recibido revelación cuando él comienza a cantar al Señor. Pero no importa lo que el Señor haya puesto en nuestro corazón para desarrollarlo, para entrar a la presencia de Dios tenemos que seguir el mismo orden. Porque dice que él se acercó a la presencia del Señor, se acercó al altar. Y dice, alabaré el nombre del Señor con la lira. Y entonaré entonces alabanza a Él. Pero al ir entrando con los cánticos de liberación, entonces se encontró, hermano, que había cosas en su alma, que había cosas en su corazón, que había cosas en su mente que le habían atado, que le habían perjudicado
cuando él estaba caminando para acercarse al Señor. Gloria a Dios por el tiempo de la alabanza. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por el tiempo de la alabanza? ¿Sí lo disfruta? Gloria a Dios por el tiempo de la adoración, porque es acercarse un poquito, ¿qué? Más. Estamos buscando, hermano, levantar en el nombre del Señor la alabanza con instrumentos, con voces, y le damos la oportunidad a los hermanos que ellos sientan la necesidad que con el cántico, con la danza, se baje también la presencia del Señor, y entonces encontrar, hermano, consuelo, encontrar entonces también una restauración de parte del Señor. Pero se encontró, hermano, y yo estoy, hermano, tomando la escritura, no crea que estoy aquí hipotetizando cosas de mi mente y de mi corazón, sino que cuando se acerca, hermano, David al altar del Señor, se encuentra con esta palabra también carab, y que dentro de ellas está cuando él entraba, que entraba a la presencia del Señor, se llevaba el arca de la presencia del Señor, y aunque era rey, él perdía la compostura. Entraba con danzas, entraba con júbilo, sabían que era el rey porque comenzaba a danzar desenfrenadamente, tomaba un tramo y corría y danzaba y daba gritos de júbilo. Pero llegó un momento que estando en el altar, su alma le dice: ¿de qué te sirve haber buscado a tu Dios si Absalón, tu hijo, te ha querido matar? Ahora estoy hablando de alguna de las batallas de David, ¿verdad? No me voy a pedir el pasaje, hermano, ¿y dónde dice eso? Porque no lo vemos. Sino que traía situaciones adversas. El alma por dentro le decía: ¿estaremos caminando bien en las cosas de Dios? ¿No ha tenido usted ahí esa batalla con su alma? ¿Estaré caminando yo bien con el Señor? Porque a veces yo veo que están todos ahí llorando, buscando la presencia de Dios, y yo no siento nada. Y quizás es su alma, hermano, que por dentro está teniendo batallas, pero que esas batallas las tiene que rendir en el altar, porque entonces quiere decir que cuando usted se acerca al altar va a empezar Dios a hacer algo, pero también va a darse una batalla entre su alma. Y estas demás cosas las encontramos en la concordancia Strong, que las demás se oyen bonitas, ¿verdad? Que quiere decir como raíz primaria, abordar. Quiere decir, hermano, acercar. Pero mire a veces que es abordar, es a veces acercarse de buena manera. De buena manera. Hermano, ¿por qué no viniste al culto el viernes? Ya de ahí empieza uno a ponerse de repente que nervioso. O digo la verdad o miento. Cuando nosotros abordamos, porque hermano, pareciera algo fácil. Cuando uno, hermano, yo quisiera de esos hermanos acá que abordaran, que se acercaran a los hermanos, pero no para decirle: pagana, porque no viniste al culto. No, así no. Sino acercarse a la gente con el deseo de estar ¿dónde? En el altar, en la presencia de Dios. Yo por eso le digo, no para caerle bien, porque tiene que ser una verdad. Yo le decía, el día viernes teníamos vigilia, ¿verdad? A lo mejor porque era vigilia, usted se la pasó con su mamá, le gustaba bien, ¿y por qué no la trajo mejor al culto? Pienso yo. Y mire, empezamos la vigilia, estaba solo la hermana que toca el piano, estaba la pastora y estaba yo. Yo dije, démosle. Si dijimos que iba a haber vigilia, yo no me voy a detener. Tengo que avanzar por lo que el Señor propone. Y aunque yo lo felicité, esa es una fiesta de la tierra, porque realmente tiene 365 días para honrar padre y madre, ¿verdad? Mire, yo me da pena decirlo porque estoy en las redes sociales. Yo el 10 de mayo no voy a ver a mi mamá. Pero mi mamá sabe que la amo, hermano, y busco también ahí entre todo el año llevarle un regalo, llevarle algo a mi mamá. No solo el 10 de que no la estoy regañando, porque lo que estoy haciendo ahorita es que abordar, acercarme, confrontar. Pero eso cuesta a veces ¿qué? Trabajo, porque mire, dice para cualquier propósito, acercar.
porque lo puedo alejar o lo puedo acercar. Cuando es de manera negativa se va a alejar. Hermano, mire qué tremendo, ¿verdad? Mire, esta está fea, se va a echar. ¿Qué será echar? ¿Quiénes se echan? Los perros, ya ve que usted sí sabe, los perros, los gatos. ¿Quiénes más se echan? Las vacas, porque dicen que cuando están siendo pasteadas tienen que rumiar ¿qué? El alimento, y para rumiar el alimento se tienen que echar. Pero esto es fuerte. No quiero acercarle tanto las dimensiones a todo eso, sino a estas que les puse acá. Que cuando uno, en las que están en amarillo, que cuando uno se acerca, tiene que ser para congregarse. Ahora, no lo tocamos en la mañana. Nos fuimos por un lado que el Señor nos permitió. Voy a utilizar esta palabra congregar. ¿Qué quiere decir congregar? ¿Ah? Reunirse, dicen acá también. Allá, hermano, ¿qué dijo usted? Juntarse. ¿Qué más quiere decir congregar? Porque a veces tampoco cumplimos el propósito de congregarnos. Que a veces venimos a la carrera y nos vamos ¿qué? A la carrera. Gracias a Dios, mire, yo le doy gracias a Dios que esta iglesia a veces la tengo que correr. No, nunca la he corrido, ya que eso que gracias a Dios el hermano nos está apoyando acá. Pero mire, el día viernes terminé la vigilia, ya eran como la 1 de la mañana y aquí estaban todavía los hermanos trabajando en su proyecto de las fotos. Yo decía, hermanos, disculpen, yo ya me voy porque mañana tengo que ir a Tlaxcala y tengo que ir a compartir la palabra del Señor. Pero si para usted congregarse, hermano, es juntarse, a veces no nos juntamos. Cada quien está en su onda. Pero si nos vamos a congregar, el propósito tiene que ser alabar y glorificar al Señor, ¿qué? Juntos. Pero también conocernos un poquito. Voy a hacer un examen. ¿Me deja hacer un examen? ¿Sí? ¿De veras? Va a ser sencillo. ¿Sí? Como el hermano dijo amén y le tengo confianza, le voy a preguntar. ¿Cuál es su color favorito a la hermana? Bueno, pero se volvió observador porque la vio ahorita cómo viene y dice, el azul. Pero eso sería ¿qué? Congregarnos, ocuparse del otro ¿qué? Hermano. Porque si no se ocupa del otro hermano, solo somos un montón de religiosos que vienen a cantar, se oye bonito, se van, regresan, vuelven a cantar, se echan por ahí un taquito, van y regresan, pero no estamos preocupados el uno por el otro. ¿Cómo te fue en la semana, hermana? ¿Pudiste venir en la semana? ¿Disfrutaste el congregarte con nosotros? Disculpa, ¿alguien te cae mal? Claro, no lo va a decir al momento porque todos le tienen miedo al pastor y al pastor no se le debe de tener miedo, se le debe de tener confianza. Ay, no, porque si le digo ¿qué tal si va y le cuenta al pastor y me meto en problemas? Congregarse, porque la siguiente palabra sería ¿qué? Si me estoy congregando, ¿me voy a querer qué? Consagrar. Yo estaba escuchando, le decía a Jessy que estaba escuchando un reportaje de la pastora Ninos. No lo hicieron los de su iglesia, lo hicieron medios externos donde incluso manifiestan que la iglesia la hace ella y hablan poco del apóstol Germán Ponce y decían, la pastora Ninoshka se dedicó a formar familias, la pastora Ninoshka se dedicó a formar líderes, la pastora Ninoshka se dedicó a formar familias para convertirlos en guerreros, la pastora Ninoshka se dedicó a juntar personas para que comprendieran lo que estaba en la escritura y hacer de ese lugar un gran ejército. Eso es congregarse. Estar interesados en hacer más grande el reino que de Dios. Pero le digo que a veces no se manifiesta eso porque nos congregamos para el bien propio, no para el bien que tenemos que congregarnos, que es el reino que de Dios.
Y entonces a mí me llamaba la atención ese reportaje porque hacían ver como que solita la hermana Ninotchka, y de vez en cuando mencionaban al apóstol, cuando es al revés, el apóstol es el que hizo todo eso, pero utilizó en el bien común a su esposa para que el reino de Dios ¿qué? Se expandiera. Yo me preocupo por los que estoy pastoreando y digo, ¿será que cuando nos reunimos, como le dijeron a Timoteo y lo veíamos en la mañana, ten cuidado de la enseñanza, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la perseverancia? Porque la mayoría fallamos ¿en dónde? En perseverar, en perseverar. Pero era el futuro apóstol que iba a levantar el Señor, porque entró como un discípulo. Timoteo empezó como un discípulo, hermano, como un oyente, como un creyente. Hasta usted se imagina a Timoteo deseando llegar a un ministerio. Y claro, tenía que hacer un esfuerzo más para poder ¿qué? Alcanzar el llamamiento que Dios quería ¿qué? Darle. Y por eso es que me llamó la atención que cuando David entra al altar del Señor, se dio a la batalla de mirar qué cosas le estaban estorbando para poder, hermano, número uno, entrar al atrio. Si no entraba bien al atrio, no lo dejaban entrar al lugar que santo. Mi mamá tiene una frase muy fuerte porque a veces nos decía, no pongas a Dios de tu corbata. Es dicho bien fuerte, ¿verdad? Porque creemos que Él va a hacer lo que nosotros queremos, sino que es un proceso que Dios nos permite entrar para congregarnos, y el propósito de congregarnos es tener la unanimidad en Dios para pasar entonces a consagrarnos. Y después, hermano, mire esas acepciones que vamos acá, juntar, llevar, ofrecer, ofrenda, porque usted tiene que ser ¿qué? La ofrenda. Qué hermoso cuando usted, hermano, sabe que usted es la ofrenda principal de Dios para presentarse, para venir, para traer. Pero me llamó la atención que unos de los diccionarios dicen darse a la batalla. Entonces David comenzó a darse a la batalla cuando se presentó dentro del altar. Y eso es lo que estábamos desarrollando, hermano, en la mañana, porque les dije por qué es que decimos que él se dio a la batalla. Y entonces vimos 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de tu conducta, ten cuidado de tu enseñanza, persevera en todo, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. No solo le está hablando a una persona que iba a ser un hermano, un discípulo, un siervo, hermano, un pastor, no, sino que estaba hablando a una persona que vino al reino de Dios para alcanzar la salvación. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que el Señor entrega su vida para salvarnos. ¿Sí lo comprende? Que el Señor entregó su vida para salvarnos, pero había enemigos. Cuando Él se subió a la cruz, hubo enemigos, hermano, porque Él estaba cumpliendo la obra de redención. Oigan esto, Jesús cumpliendo la obra de redención y algunos burlándose, bájate de la cruz, ¿qué haces allá arriba? Si eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Pero Él buscó siempre obedecer para reconciliarnos con su sangre, justificarnos y santificarnos. Su obediencia llegó, hermano, a tal que le llevó a padecer. Por favor, póngame atención en esto y ahorita le muestro el otro versículo, porque su obediencia le llevó a tal para obedecer y padecer. ¿Cuántas veces usted ha padecido por obedecer? Hay un dicho en el mundo que el que es mandado no es culpado. Pero mire, Jesús obedeció y entre más obedecía parece que más que padecía. La obediencia era que Él llegara a la cruz. ¿Se acuerda de Pedro que le dijo? Señor, ¿para qué vas a la cruz? Te necesitamos más vivo que muerto. ¿Para qué? Es más, mire el Pedrito cómo dijo que iba a hacer y no prometió, pero no cumplió nada. Es más, yo mismo voy a la cruz por ti. Como que si hubiera sido algo que iba a ser fácil. Y le dijo el Señor a Pedro, no sabes lo que estás diciendo, Pedro, porque donde yo voy ahorita, nadie de ustedes lo puede,
comprender, él iba a cumplir la muerte por obediencia. Y por eso entrábamos en la mañana, hermano, que si tú obedeces por obligación, obedeces voluntariamente. Porque entonces si obedeces por obligación, estás haciendo lo que tú quieres, no lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y entonces dentro de esta palabra que vimos ahorita de acercarse, hay muchos términos que tenemos que analizarlo, y uno de ellos era obedecer para aprender obediencia, obedecer para acercarse, obedecer para congregarse, obedecer para santificarse. Y sí, hermano, veíamos algo muy, muy fuerte, porque entonces Jesús, el hombre, tenía que vencer el orgullo, la soberbia, la altivez, hermano, para poder alcanzar las bendiciones que el Señor tiene, ¿verdad? Y mire Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8. En cambio, renunció, pero esta es la versión Nueva Traducción Viviente. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Miren qué versión tan impresionante acá, hermano, porque entonces la obediencia, parte del plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es que nosotros entendiéramos el proceso de acercarnos al altar para que el Señor perdonara nuestras iniquidades. Había una profecía en la vigilia, el día, hermano, viernes, que el Señor comenzó a ministrar, y a mí me impresionó, que decía: estoy perdonando tus iniquidades, tus maldades, acércate. El día sábado yo estaba ya en Tlaxcala hablando de los 2 corderos que habla la Biblia del reposo, hermano, y también en el libro de Números decía el Señor: acércate, estoy perdonando tus iniquidades, tus maldades, tus pecados. Y esta es la tercera vez que el Señor nos dice en esta semana: acércate. Va a haber una confrontación en tu alma, en tu mente, en tus emociones. Acércate, porque yo quiero perdonar tus iniquidades, tus maldades. Pero no nos damos cuenta que al ir caminando con Dios hemos cometido adulterios, fornicaciones, si usted quiere físicas o espirituales. Hemos cometido mentiras, engaños, hermano. Y entonces no entendemos que a veces el alma lo oye, sabe que tiene que acercarse, y de repente le decimos al Señor: perdóname de todos mis pecados. Y uno diría: ya, Señor, ya cumplí, vámonos, déjame entrar. Sí, pero a la hora del altar te vas a enfrentar. Sí, pero ¿cuál de todos tus pecados? ¿Del año de 1980 o 1990? ¿Cuál de todos esos pecados? Porque no me has compensado ni uno, nada más me dices: perdóname de todos mis pecados. Pero a la hora de que llegas al altar, no te atreves a confesar lo que te salió mal. Dios da el acceso, porque sí nos da el acceso. Pero entonces tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y Pablo entonces aquí escribiéndole a los filipenses en esta versión me impresiona, porque dice: renunció a sus privilegios, porque era el rey de reyes. ¿Cuántos saben que él es el rey de reyes? ¿Verdad? A sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Vamos a poner este ejemplo porque parece cuento de hadas. Vamos a poner allá que la hermana Marisela, allá en el reino de Dios, en la eternidad, era reina. Bueno, gracias que creyeron que sí, gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces ahora le dice el Señor: mira, vas a ir a dar a la familia Prado. ¿Prado qué? Guerrero. Pero ahí no va a haber tantos privilegios. Ahí vas a tener que estudiar, vas a tener que chambear, a lo mejor te va a hacer falta internet, a lo mejor te va a hacer falta un celular. ¿Estás dispuesta a llegar a la familia Prado? Ah, no, señor, pues, disculpe, aquí la reina le sirven, aquí a la reina nada más hace internet, por favor. En un momento te conecto, mi ama. Le estoy llevando a unas dimensiones que parecen sarcásticas, pero Jesús allá era rey.
en la eternidad. Y es rey. ¿Y será qué? Rey. Pero decidió venir a la tierra ¿cómo? Como hombre. Pero ni siquiera en la libertad de un hombre, porque en aquellos tiempos, hermanos, se imagina lo que era un esclavo. Y entonces ahora le dicen a la reina Marisela, y allá vas a ser la chacha de todos. No vas a ser reina, vas a ser esclava. Ni siquiera vas a nacer entre los libres, vas a nacer entre los esclavos. Porque esta versión, mire cómo dice que aunque adoptó la humildad, la posición, vino a la casa de José como un esclavo. Nació como ser humano, pero nació bajo el régimen de esclavitud. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló. Esto quiere decir que cuando Él se manifestó a la humanidad diciendo, yo soy Jesús de Nazaret, nadie le creyó. Yo soy Jesús el Salvador, nadie le creyó, porque Él apareció cuando tenía, ¿qué? 30 años. Tenía que haber aparecido, óigame esto, tenía que haber aparecido a una edad madura. Y para los judíos la edad madura es entre los 30 y los 33 años. Óigame esto que se oye tremendo, se preparó 30 años para fungir solo 3 años de ¿qué? De ministerio. Y usted todavía está, ay, a mí por qué no me salen las cosas, ni se prepara y se preocupa demasiado, y a lo mejor se nos está yendo el tiempo y el privilegio de nuestro ministerio, porque Él se preparó 30 años para trabajar 3 años en ministerio, porque a los 33 años murió. Pero esa es la palabra que me interesa, se humilló a sí mismo, que eso es lo que tenemos que hacer hoy. Le digo que hubiera estado bueno para una santa cena, pero el Señor da mensajes cuando Él quiere. Se humilló a sí mismo en obediencia. Y era la pregunta que hacíamos en la mañana: ¿tú obedeces voluntariamente o obedeces con orgullo, con soberbia, con altivez? ¡Ay, lo voy a hacer solo porque usted es el pastor! Pero si no fuera el pastor, no lo hago. Entonces no está obedeciendo voluntariamente. Está obedeciendo con orgullo, con soberbia, con altivez. Le puede traer consecuencias, porque le dijeron a Timoteo, si tienes cuidado de ti mismo, si permaneces, si cuidas la enseñanza, te salvarás a ti mismo y a los que oyen. Voy a hacer una pausa, Pasemos el pasaje a lo familiar. ¿A ti quién te oye en casa? Nadie, pastor, ni el perro me oye, ni el perro me hace caso. Pasémoslo a la familia. Por lo menos tu esposa y tus hijos, por lo menos digo yo, ¿verdad? Que están viendo cómo te comportas, que están viendo lo que enseñas y que están viendo si tú puedes, ¿qué? Permanecer en algo que comienza. Hoy me sentí bien contento, hermano, porque en medio de las ministraciones que tengo después de que termina el culto, se acerca una hermana y me dice, pastor, ¿qué pasa, hermana? Me volví a meter a estudiar. Le digo, gloria a Dios. Se puso alegre conmigo porque me dijo, ay, pensé que me iba a hacer burla porque ya estoy grande. Le dije, no, porque este ministerio cree que lo que empezaste lo tienes que terminar. Todo lo que empecemos lo tenemos que terminar. Y le digo, ¿y qué estás estudiando? Enfermería. Le digo, mira, sé doctora mejor. No que sea malo ser enfermero, ¿verdad? Sí, dice, el Señor me dijo que tenía que llegar a eso. Yo no te estoy haciendo burla, yo estoy creyendo que puedes estudiar enfermería, pero que mejor puede ser, ¿qué? Doctor. De repente le vino el ataque a su alma, pero no sé si vaya a poder con tanto informe en la cabeza para llegar a ser, ¿qué? Doctor. No, le digo, si puedes. Porque ahora tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Que nos ayuda a entender las cosas que antes no entendíamos. ¿Se ha visto eso usted de glorioso? Que usted vino a Cristo y había muchas cosas que pasaban en el mundo que usted no entendía. Y ahora vino a Cristo y le abrió, ¿qué? Su entendimiento. Bueno, aquí está entonces el apóstol Pablo poniendo cimiento, le puso cimiento a Timoteo, que es importante la enseñanza, que es importante lo que uno está también, hermano, perseverando, y también lo que uno
está buscando formar en su casa. El pasaje sería muy extraordinario, pero tenemos que avanzar y yo se lo dejé ahí para que usted mire y tal vez por primera vez, padres de familia, ustedes puedan mirar que sus hijos lo observan en todo. Si usted dice, ay, ya no puedo, ay, ya me cansé, ay, mejor me muero. No creo que les esté dejando buen legado a sus hijos. No, que vean que no importa la circunstancia, juntos tenemos que salir que adelante. Voy a avanzar porque en la mañana le dije cómo es que los psicólogos ven la palabra soberbia, pero no me voy a tener ahí porque necesito avanzar, ¿verdad? En las cosas del Señor. Quiero mirar esto. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9, para que por lo menos diga que avancé un versículo más, ¿verdad? Aunque era hijo de Dios, Jesús. Oiga, aquí está bien claro, Pablo otra vez hablando a los hebreos. Primero nos dice lo que ya leímos en los otros versículos, que era hijo de Dios, pero renunció a sus privilegios. Pero aquí ya está más completo, porque dice, aunque era hijo de Dios, Jesús, ya no está hablando del hijo de Dios, sino está hablando del hijo del hombre. Jesús aprendió ¿qué? Obediencia. Por las cosas que sufrió. Hay un gran misterio, ¿verdad? Hay un gran misterio que pasó con Jesús entre el primer año y los 12, porque él se presenta en el templo a los 12, ¿qué? A los 12 años, pero él de bebé lo presentan, hermano, por lo menos después de 40 días de nacido lo presentan en el templo, porque al 8º día lo circuncidaron, pero se presenta en el templo y se recuerda que a los 12 años se les perdió a sus padres. Se ha perdido a su hijo ahí en el centro comercial. Es el gritadero, ¿verdad? Que cuando, o que se le olvidó su hijo, va a estar viendo todo. Ay, yo sí traía hijos, ¿dónde los dejé? Ay. Pero Jesús no se perdió en cualquier lugar, hermano. Óigame esto, profetice que mis hijos, no que se pierdan, sería la palabra adecuada, ¿verdad? Pero que mis hijos lleguen al templo y aunque estén ahí metidos todo el día, pero que ahí estén, porque yo veía a los muchachos aquí 12, 1 de la mañana haciendo su programa de fotografía y yo decía, bueno, por lo menos que estén aquí y no drogándose allá en las esquinas. Y yo decía, bueno, Señor, ayúdame, porque ahí estaban haciendo su tarea y todas las cosas, ¿verdad? Dije, qué bonito. Pero después, hermanos, no quiero que termine el curso y nada más vinieran por el curso de la fotografía y no por buscar al Señor, ¿verdad? Entonces mire esto, de este modo Dios lo hizo apto. Qué lindo, qué precioso, me maravilló el pasaje. De este modo Dios lo hizo apto para hacer ¿qué? Sumo sacerdote. O sea que si él no hubiera obedecido, no llega a ser sumo sacerdote, hermano. Yo me pongo a pensar a veces cómo le habrá ido con José, su padre adoptivo. ¿Cómo le habrá ido con María, su madre adoptiva? Porque se le pierden en el templo y se enojan. ¿No ves que estamos preocupados por ti? Y les habla cosas que no entienden, porque dice, yo en las cosas de mi padre me es necesario ¿qué? Estar. Ahora, démosle gracias al Señor porque tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús. ¿Aló? ¿Cuántos recibieron a Jesús ya como sumo sacerdote? Ahora Él es el que nos presenta desde el altar, del atrio, al lugar santo y al lugar ¿qué? Santísimo. Si no entramos de la manera adecuada, estamos violando las ordenanzas que Él dio para poder ¿qué? Entrar. Por eso es que Jesús se humilló, se quitó orgullo, soberbia, altivez, hermano, se quitó privilegios, porque usted tiene que ir enumerando todas las cosas que se quitó. Siendo rey, se hizo esclavo, siendo hijo de Dios, se hizo hombre. O sea, mire todas las cosas que se quitó y se hizo apto para ser sumo sacerdote. Perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces quiero llevarlo a una confrontación, porque acercarse quiere decir confrontar. A partir de ahora, porque estamos dando la enseñanza ahorita, y si usted quiere la predicación, a partir de ahora, ¿usted quiere obedecer según usted cree o según lo que está escrito?
dígalo con valentía, porque así lo dice usted entre murmullos, ¿verdad? Ñam, 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 ñam. No, 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 no. No, dígamelo fuerte y claro. ¿Usted quiere obedecer según lo que usted cree o lo que Jesús dejó escrito? Nos vamos a evitar muchos problemas. Si obedecemos. No, que mi mamá lo hacía así, no, que mi papá lo hacía así, no, que a la iglesia donde yo antes iba lo hacían así. No, Señor, no, es a lo que está ¿qué? Escrito. Por eso es que esta iglesia y todas las que cubre nuestro Padre Espiritual deberíamos tener la misma enseñanza, la misma estructura, pero nos damos cuenta que vamos a otro lugar y no tienen a veces doctrina, no tienen enseñanza, y entonces hacen lo que ellos creen, no lo que está ¿qué? Escrito. Ahora mire que le estoy dejando pasajes que Jesús, no el Hijo de Dios, Jesús, como hombre, entró al proceso de la obediencia, porque entonces él como hombre se tenía que convertir en el cordero a la hora de llegar al altar para morir, y su obediencia hizo que él se convirtiera en ese cordero para que se derramara la sangre, y ahora en su sangre nosotros tengamos la capacidad de obedecer, porque no vamos a poder obedecer en nuestras propias fuerzas. Se necesita la capacidad de su sangre en nosotros para poder obedecer. Por eso le decía que hubiera sido bueno en una Santa Cena para decirle: le voy a dar la genética de Cristo y usted pueda ¿qué? Obedecer. Pues usted puede llegar a su casa y en un acto familiar: a ver, esposa, te voy a obedecer. Si me toca lavar los trastes, ni una hermana dijo amén, ¿verdad? Si me toca lavar los trastes, voy a obedecer. Ya no me vas a tener que pegar con el sartén. Voy a obedecer para lavar los trastes. Pero también la esposa, ¿verdad? Ahora sí me vas a obedecer por voluntad propia. Ni un amén de los hombres, ¿verdad? Que les estoy echando ahí su bendición. Que las mujeres le obedezcan, ¿por qué? Por convicción, no por imposición. Yo, por ejemplo, a Jessie nunca le estoy diciendo: mira, me tienes la casa limpia. Y ella sabe que tiene que tener ¿qué? La casa limpia. Yo no me llego a pelear con ella por decir: ay, ¿por qué está aquí este cochinero? Hay que mire ella. No quiere decir que no le ayudo. Eso es comenzar a saber cada uno su posición, su ubicación, para que entonces Dios nos ayude. Lleguemos a la iglesia, porque si no hacemos nada en la casa, llegamos a la iglesia y encontramos conflictos, porque resulta que muchas veces aquí en la iglesia sí hacen y en su casa no hacen. Y entonces el que tiene problemas soy yo, porque el esposo quiere hablar conmigo. A ver, pastor, yo quiero saber por qué mi mujer sí le hace caso a usted cuando lo obtiene ahí en el talento, cuando la pone a barrer, y yo le digo que tenga la casa limpia y ni siquiera puede tener la casa limpia. Sé que no hay aménes, porque le digo que no son mensajes populares. Pero eso es la obediencia, hermano. Que nuestro sumo sacerdote, declárelo conmigo, que nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, nos haga aptos para la obediencia. ¿Aló? ¿Qué nos va a traer? Salvación. ¿Qué nos va a traer? Un hogar tranquilo, hermano. No creas, si hay batallas y problemas, porque ya le dije que tenemos un perrito que se llama Shaggy, y él empezó a ponerse ya en edad madura, y cuando estaba no tan en edad madura, respetaba donde le teníamos que decir que hiciera sus necesidades, pero ahora, hermanos, hace donde le da la gana. Y entonces, no sé a usted, pero a mí el olor a orín del animal, hermano, empieza, algo huele mal aquí, empieza uno, que hay que limpiar la casa. Pero veíamos, hermano, que tiene que ver el reunirnos en casa. Póngame atención, el reunirnos en casa es congregarnos y consagrarnos. No se trata de que le diga a la hermana que huele mal, ella sabrá. Solo estoy poniendo el ejemplo. No se trata de eso. Se trata de que al acercarse al altar se pueda oler. ¿Cómo se huele? Usted mismo, delante de la presencia ¿qué? De Dios. Y si no alcanza a entender lo que el Espíritu Santo ¿qué?
le diga cómo está su condición. Porque aquí nos está diciendo la condición de Jesús, el hombre. Él olía rico. ¿Por qué digo que olía rico? Porque obedecía. Padres de familia, ¿qué tal huele un hijo obediente? Ah, qué rico huele mi hijo, ¿cómo obedece? A la primera, no le tengo que decir 2 veces porque a la primera está que obedecían. Pero ¿qué tal esos hijos de ahorita? Y ese ahorita se volvió 1 hora y después vuelve usted a decir que vayas por las tortillas, ahorita. Y ese ahorita se volvieron 2 horas, hermano. Y la mamá todavía consintiéndolo. No te metas conmigo porque te metes conmigo. ¿Aló? ¿Cualquier parecido por aquí? Coincidencia. Necesitamos entonces tener porque eso es consagrarse, obedecer, hermano. No me va a decir que obedecer no quiere decir que no nos consagremos, hermano. Obediencia es también que consagrarse, es congregarnos. ¿Cómo cuesta? Espero que Dios nos ayude, hermano, porque aquí hay actividades donde usted tiene que venir 1 hora antes. Si le toca, por ejemplo, ya le he dicho, como Javier, que le toca, hermano, ese es un privilegio sacerdotal. Si le toca orar, tiene que estar 1 hora antes para orar, porque tiene que orar él de 10 a 11, ¿verdad? De 10 a 11. Pero si quiere servir, entonces tiene que estar otra hora, ¿qué? Antes. Digo, no siempre, porque tiene que haber un rol, ¿qué? Sacerdotal también, porque eso es algo que hemos estado enseñando de los turnos sacerdotales para servir. Voy a avanzar porque la obediencia de Jesús, hermano, el hombre de Dios, el siervo hizo que él tuviera un buen olor fragante, ¿verdad? Acercarse al altar, cuando usted comienza a obedecer, comienza a morir. Tal vez no todas las parejas les dieron consejería prematrimonial. Pero cuando usted llega al altar para casarse, ¿qué hace el hombre? Tiene que morir a todas las ideas y principios que le dejaron ahí en su casa, porque tiene que comenzar a hacer una nueva ¿qué? Familia. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Morir. Porque si no, a los 15 días, ¿a dónde cree que quiere correr? Con su mamá. Porque nunca se cortó ¿qué? El cordón umbilical. Entonces va a meter en problemas, porque va a empezar el hombre a decir, o tu mamá o yo, y nunca le va a ganar ¿qué? A su mamá. Le tenía que haber enseñado a ¿qué? A obedecer. Ya se puso más fuerte el mensaje. Porque si su mamá y su papá no le enseñaron, mira, mijita, te vas a casar, ahora le vas a tener que obedecer a tu esposo, le vas a tener que ayudar, y los dos se van a tener que obedecer uno al otro. Si no se aprendió eso, van a ser choques. Todos los días van a ser ¿qué? Choques. Y en la casa es donde nos tuvieron que haber enseñado ¿a qué? A obedecer. Pasemos a otro punto, porque le digo que hay muchas cosas que se pueden sacar acá. Mire este está grueso. Nueva traducción viviente, 1 de Juan 3:14. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, y aquí hace una especificación bien importante. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. ¿Qué hacemos con este pasaje? Por eso ahorita en la preocupación de la hermana decía, hermana, no tendrás problema. Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? No se asuste. ¿No será que odias por ahí a alguien? Si me dice que no, pero si odia a alguien dentro de su corazón, puede ser que muera. Pero no para salvación, sino que muera para destrucción. Porque mire lo que dice acá ya el discípulo, el apóstol del amor. Tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos en Cristo, para que demostremos que hemos pasado de muerte a vida. Aún dice la Escritura, a los que nos han hecho ¿qué? Mal.
¿Qué haces de bueno? Dijo Jesús cuando estuvo en la tierra. ¿Qué haces de bueno de amar a los que te hacen bien? Ama incluso a los que te han hecho ¿qué? Mal. Eso no es fácil, hermano. De veras que es una tarea que se vuelve complicada. Pero tú puedes amar y entonces poner un límite para que no te hagan ¿qué? Daño. Perdonarlos. Poner un límite para que no te hagan daño. Y ese límite es en el Señor también, ¿verdad? Porque el que dice que no ama, sigue muerto. Vaya, vaya, diga conmigo, vaya que dice aquí los muertos, digo los hermanos en Cristo. Porque a lo mejor puede ser más fácil perdonar a un hermano en Cristo. Porque tu hermano biológico. Por eso digo, qué lindo que diga aquí a nuestros hermanos en Cristo. Todos crecimos peleándonos con un hermano. Y también amando más a un hermano que a los demás, ¿qué? Hermanos. Lógicamente con el que tú creciste amándolo no tienes ningún ¿qué? Problema. Ahí lo llamas, ahí está. Pero si ahora llamas con el que siempre te la pasabas peleando. Ay no, pastor, eso sí no. No, por eso yo no quería venir a esta iglesia, porque ya sabía que me iban a empezar a hacer desafíos. Pues es que eso sucede cuando te presentas al altar. Vienes al altar y tiene que haber una confrontación. Ahora, usted sabe, con sus hermanos en Cristo, ¿con quién tiene que? Roces. Acérquese. Regálele un dulcecito y dígale, quiero aprender a amarte en Cristo Jesús. No se oyó, ¿verdad? Acérquese ahí, dele un dulcecito y dígale, quiero aprender a amarte en Cristo Jesús. ¿Verdad? Gloria a Dios. Bueno, ahí ya empezaron las ministraciones. Yo le dije que lo hiciera ahí en un momento. ¿Sabe qué sucedía? Le voy a decir rápido. ¿Qué sucedía cuando se tenía que ofrecer al Cordero para quitar los pecados? Número 1, llegaba el padre de familia y le tenía que cortar al Cordero la cabeza. Después de cortarle la cabeza, de degollarlo, le quitaba las patas de adelante, las patas después de atrás. Después el padre de familia le tenía que quitar la piel, las entrañas, las grasas que tenía el corderito, hasta que quedaba completamente el canal de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios traía cuernos de redención, porque eso se tenía que ofrecer en el altar, hermano, de la entrada del tabernáculo. Tenía que haber cuerno de redención, tenía que tener cuerno de justificación, tenía que tener cuerno de reconciliación y cuerno de santificación, porque el altar tenía cuatro hermano, cuernos, y tenía que ver, hermano. Pero entonces, ¿qué sería, hermanos? Ayúdenme a predicar. ¿Qué sería cuando a un padre de familia hoy en el nuevo pacto le estamos cortando la cabeza? Quitarle sus propios ¿qué? Pensamientos, su propia manera de gobernar. Sí, yo gobernaba a mis hijos, pastor. A mí no me importa lo que diga la escritura, a mí me funcionó así. Sí, pero no le reconocieron autoridad, le reconocieron autoritarismo, porque usted dijo que mandaba a usted, no que mandaba a Dios. Y el autoritarismo generalmente genera miedo, perdón la redundancia, pero el autoritarismo generalmente causa miedo. Cuidado cuando le digan, no, es que ese pastor hay que tenerle cuidado, porque le están sembrando en lugar de autoridad, autoritarismo. El propósito pastoral siempre va a ser acercarlo a la presencia ¿qué? De Dios. Siempre va a ser ese propósito, acercarlo a la presencia de Dios, no alejarlo. Y cuando le toca cortar las patas de enfrente, ¿qué significa? Las obras, porque era un proceso de ministración. La mañana ya no vimos todo eso, hermano, pero
Pero entonces el padre de familia tenía que ver cómo degollaban al cordero, y era una forma de enseñarle a la familia que se tenían que quitar su forma de pensar, su forma de actuar. Le cortaban las manos de enfrente y las obras que ellos mismos hacían, que creían que estaban bien, las patas traseras, su forma de caminar, las entrañas. Me llamó la atención que cuando hermano le quitaban las entrañas, esas las tenían que quemar aparte, porque las entrañas apagan el fuego del altar. Pero ¿qué quiere decir entonces las entrañas? ¿Qué hay en las entrañas? Suciedad. Oiga esto, por eso es que las tenían que quemar aparte, porque todas las cosas sucias que tenemos pueden apagar ¿qué? El fuego del altar. Y la orden sacerdotal era que no se quemara las entrañas con las patas, con la cabeza, porque como eran heces, hermanos, seguramente iba a apagar lo que el Señor quería ministrar, y apagaba el fuego del altar, y como consecuencia no iba a haber una ministración en la mente, en las obras de las manos, en las obras de los pies. Y ¿saben qué hacen mucho? ¿Saben qué hacen muchas personas? En el altar vienen a quemar todo junto. Ay, Señor, por favor, te pido por ese viejo desgraciado que ya no aguanto, Señor, o te lo llevas o cámbiamelo. Están quemando las entrañas junto con ¿qué? Con la cabeza, con las patas, y no se dan cuenta que terminan apagando ¿qué? El altar. El altar de Dios que se les puso para que pudieran recibir misericordia. El altar de Dios que se les puso para poder ayudar a su familiar, hermano. El altar de Dios para que se diera la redención, la justificación, la reconciliación. Hermano, mire, yo esto lo viví el año pasado, porque en medio de las pruebas yo me tuve que asir de los cuernos del altar, y le decía al Señor: yo no te voy a soltar, Señor. Hay un pasaje donde dice que Salomón iba a matar a uno de sus siervos, y le dijo: si yo me aferro a los cuernos del altar, Señor, no me vas a matar y voy a alcanzar vida. Yo tuve que hacer esto, hermano, el año pasado, llegar al altar de los sacrificios, para que Dios nos estuviera redimiendo, para que el Señor nos estuviera justificando, para que el Señor nos hiciera tener una reconciliación, una santificación por su sangre. Entonces pareciera el proceso de pararnos el altar de entrada fácil, y no lo es. Entonces por eso es que yo le digo con mucha reverencia que sí me molesta, pero le tengo que enseñar yo con la palabra que me molesta que usted esté entrando y saliendo cuando el espacio que tenemos no es un espacio grande para poder hacer todas las demás necesidades, y que en todo el culto usted tiene que saber qué hacer cuando le toca incluso servir. Que si no entra, sale, entra y sale, y no estamos tomando en cuenta los beneficios que el Señor nos dio, ¿qué? En el cuerno, en el altar de los 4 cuernos. Todo esto es una enseñanza que va para larga. Aquí la resumí para que usted la pudiera entender, pero entonces estos son componentes básicos de la salvación. Morir en el altar. Si moriste en el altar, te quitaron todos tus pensamientos, y comienzan a poner los pensamientos de Dios al cortarte la cabeza. Porque, como decía el hermano, no escuché hoy la administración de las ofrendas de la pastora, hermano, pero en la mañana decía Yafet en su administración: ¿cuántas veces has decidido no ofrendar? Pues no estamos hablando de dinero. Hoy no voy al culto. Es una frase muy común entre nosotros como cristianos: hoy no voy. Yo solo el culto a la mañana y con eso me quedo satisfecho. No, hermano, no. Porque si usted va a pasar una eternidad con el Señor, esta es la escuela que tenemos ahorita para poder ir ¿qué? A la eternidad. Porque si eso fuera así, pues hermano, disculpe, nada más hago un culto ¿qué? Nada más hago un culto en la mañana y ya. ¿Cuál es el propósito de hacer más cultos? ¿Recibir más ofrenda? ¿Vender más talento? ¿Será esa la motivación del pastor? ¿Por qué no tengo, hermano, como allá en Ebenezer, Guatemala, 4 cultos, hermano? Y los 4 se llenan.
Ahí hay que formarse para poder entrar, hermano, porque desean la presencia de Dios, desean la administración del Espíritu de Dios, hermano. Aquí estamos aprendiendo, yo no estoy diciendo que no, aquí estamos aprendiendo a buscar. Porque mire, yo estaba contento unos años atrás cuando ya teníamos 4 cultos. Tenía uno de 8 a 10, el otro de 11 a 1, el otro con los hermanos allá arriba de 2 a 4, y regresaba corriendo acá, hermano, y el otro de 6 a 8. Y hermano, ya ahorita en el segundo culto estamos. Porque nuestra carne no está acostumbrada a cortar la cabeza para quitar nuestros propios pensamientos, a que nos corten las patas de enfrente, las patas. Pero eso se lo hicieron al Cordero de Dios para que ahora en el Cordero nosotros podamos hacerlo, porque en nuestras propias fuerzas no podríamos. Es tan vergonzoso lo que está pasando en nuestra sociedad. Hay un programa que se dedica, no es bueno el programa, que empiezan a entrevistar personas que matan. Había una señora grande, así, flaquita, delgadita, que pasan la fotografía de que mata a un hombre alto, grande, y entonces la están entrevistando. Díganos, por favor, ¿cómo mató a su esposo? Bien tranquila la mujer, sin ningún remordimiento. Ya me caía mal. Agarré el cuchillo y agarré un martillo. Cuando ella se descuidó, le di un martillazo en la cabeza, se murió y parece que estaba ahí todavía dando sus patadas. Dijo, creo que no le di bien el martillazo, y le doy otro. Después lo empiezo a destazar. Pero nada más lo destacé de aquí para arriba, no cabía en el costal, y después lo tuve que destazar de los pies para, como si nada, hermano. Eso es iniquidad, eso es maldad, y está sucediendo ya en este mundo, porque la justicia de Dios se han olvidado de ella. Pero el cuerno, hermano, o los cuernos del altar del tabernáculo tenían cuerno de redención, cuerno de justificación, cuerno de reconciliación, cuerno de la santificación por su sangre. Y por eso es que el sacerdote, después de tomar la sangre del cordero, iba y mojaba ¿qué? Los cuernos, porque si no mojaba los cuernos no se podía ministrar esto dentro de la casa. Y oiga, son componentes básicos. ¿Para qué? Para la salvación. Si nos está faltando redención, justificación, reconciliación o santificación, nuestra casa puede estar ¿y qué? En peligro. ¿Cuántos quieren morir hoy en el altar? Seguro. Ya no van a hacer sus pensamientos. Van a hacer ahora los pensamientos de Cristo. Le vuelvo a preguntar, que sea voluntario, yo no lo estoy obligando. ¿Cuántos quieren morir en el altar? ¿Cuántas cabezas hay acá? ¿Cuántos quieren morir en el altar? Empezar la batalla, que era la primera ministración que dimos, ¿verdad? Que acercarse quiere decir, ya entendió por qué dice empezar la batalla. Póngase a trabajar ahora en su casa redención. Una cabeza que me diga cómo sería empezar a trabajar la redención en casa. Pero rápido, porque el tiempo ya se nos fue. Los hermanos ya me dijeron que me quedan 5 minutos. ¿Qué es redención y cómo trabajamos entonces la redención en casa? Porque eso es acercarse al altar. ¿Cómo vamos a justificar? Voy a poner un ejemplo rápido, pero el tiempo ya se me fue. En algún momento, tal vez usted que fue niño, niña, vio hoy un monedero mal puesto. Y en mucha su necesidad usted dijo, Dios me está bendiciendo. A la hora, ¿quién ha visto mi monedero? ¿Quién ha visto mi monedero? Y el primero que se robó el dinero, yo no. Hasta se le hace así. Yo no. Búsquenme, pero ahí lo tiene. ¿Cómo entonces un papá va a justificar una falta de su hijo? Si no sabe.
Y en lugar de eso, sí, hijo de tu pingüino, Marinela, ya sabía que eras un ladrón como tu madre. Ahora yo mismo te voy a ejecutar. ¿Qué hacían los papás de antes? Le quemaban a los hijos, ¿qué? Las manos. ¿Y aprendieron o no aprendieron? Sí, pero no aprendieron por amor, aprendieron de una mala, ¿qué? De una mala manía. ¿Cómo vas a trabajar la reconciliación si hay muchas familias divididas dentro de la casa, Getsemaní? ¿Cómo vamos a llegar a la santificación? Jesús a la entrada del altar. No puedo llegar al lugar santo si no he pasado por este proceso, hermano. Bueno, y aquí los hermanos del martes dirían, y esto no nos los dio el martes como doctrina, porque este debería ser discipulado redención, discipulado justificación, discipulado reconciliación y discipulado ¿qué? Justificación. Hermano, no digo que está mal, pero si usted cree que santificando a su familia es tener 4 horas de Netflix, está equivocado. No vamos a ir a la iglesia, pero nos vamos a quedar a ver el culto de Netflix. Escoge una película por ahí, esposo amado mío, y que alguien haga las palomitas. Yo no estoy diciendo que sea malo ver películas, estoy diciendo que cuando se van a los ¿qué? A los excesos. Y tienen HBO, y tienen Netflix, y tienen VIX, y tienen no sé qué tanto, hermano, y tienen todas las apps de cine. ¿Cómo vamos a hacer? Si eso era la entrada del tabernáculo y el primer elemento que se encontraba era el altar del holocausto, el altar de bronce para que se pudieran ministrar todas esas áreas en la vida del cristiano. Acércate al altar, porque no le estamos diciendo que usted no se pueda acercar al altar, todo lo contrario, le estamos diciendo acércate al altar ahorita que se puede, hermano. Ya si tu familia no se quiere reconciliar contigo, vas a tener que perdonarla y seguir ¿qué? Adelante, caminar. Pero tú ya sacaste ese peso que no te deja caminar. Muchas veces una falta de conciencia, que no se puede dar el perdón en tu hogar, en tu familia. Necesitamos la sangre del Cordero para acercarnos ¿qué? Al altar. El tiempo se nos acabó, pero ahí está. Recuérdese, hermano, que el Señor dijo esto. Éxodo 40, 29. Solo lo voy a leer y le voy a poner una fotografía. Éxodo 40, 29. Y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión, y ofreció sobre él holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Pero en el primer culto vimos que las ofrendas de cereal tenían que ir con la sal del pacto. ¿Se recuerda? Que dijimos que tenían que llevar la sal de ¿qué? Del pacto, porque la sal del pacto es santidad. Pero aquí está la fotografía, hermano, del altar del holocausto. ¿Qué tenía que tener? Los 4 cuernos, mire, mejilá, perdón. Y en ese perdón tenía que darse ¿qué? La redención. Número 2, sejut, buenas obras. En las buenas obras entonces Dios empieza a justificarnos cuando comenzamos a hacer las cosas que le agradan a Él. Por eso cuando un hermano y otro hermano se enojan, se pelean, los tengo que llevar a reconciliación, a justificación. Si no, se van a hacer pedazos, y van a hacer pedazos la iglesia. Verajá, bendiciones, reconciliación. Jaim, vidas. Santificación. Hermano, de veras que a mí, yo no sabía si continuar la enseñanza cuando yo mismo estaba estudiando, porque esa es a la entrada de ¿qué? La entrada del altar. Porque muchos hermanos dicen, pero es que no cambia, pastor, no cambia.
Córtenle la cabeza para que ya no sean más sus pensamientos, sino ahora sean los pensamientos, ¿qué? Del Cordero. Córtenle su caminar. No vaya a ser usted como mi perrito, ¿ah? Y a mi perrito le abro la puerta y sale, ¿qué? Corriendo. Pero ya después de una hora sabe que las dificultades afuera son difíciles y empieza a arañar la puerta para entrar de regreso corriendo. Nos faltó un montón de cosas, hermano, porque tendríamos que ver, hermano, los que se acercaron al altar, ¿verdad? Solo se lo voy a dejar ahí porque los que se acercaron al altar, ahí está completo el tabernáculo de Moisés. ¿Ya vio? A la entrada, ¿el altar de qué? De los sacrificios. Ahí está. Todo esto sucedía aquí para poder después entrar al lugar santo. Pero si no se hacen las cosas en orden para entrar aquí al atrio, mano, de la justificación, de la redención, de la reconciliación, encontramos un montón de problemas en nuestro caminar como cristianos. Y por eso es que no hay crecimiento, no hay madurez en el Hijo de Dios, porque no entra a la presencia de Dios, ¿qué? En orden. Entonces la Biblia nos deja ver características de los que se acercaron. Pero ya el tiempo se nos terminó. Y también los constructores de altares, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer, póngase de pie. Póngase de pie y pidámosle al Señor que corte la cabeza, ¿verdad? Que corte las manos, las patas de adelante, las patas de atrás, la piel. ¿Qué cree que significa el que le quiten a usted la piel? La pastora dice, a veces también una mala cobertura. Pero se imagina la hora que le estaban jalando, ya estaba muerto el animalito, ¿verdad? Pero le estaban jalando la piel. Cuando le quitan al cordero la piel, hablando de Jesús, en representación de ese cordero, ¿qué estaba sucediendo? Estoy hablando que usted piense en Jesús, que a la misma manera que al cordero terrenal le estaban quitando la piel, lo estaban dejando transparente, desnudo, en un sentir para que se pudiera observar si en el espíritu, si en el alma, si en el cuerpo hay ¿qué? Pecado. No había. Eso que has estado padeciendo, si no entiendes que es para aprender obediencia, te pueden venir situaciones más difíciles, más problemáticas. Pidámosle mejor al Señor que nos ayude, que por lo que hemos estado padeciendo, aprendamos ¿qué? Obediencia. Y la obediencia nos lleva a acercarnos al altar del holocausto, de los sacrificios. Y ahí mismo le pidamos al Señor que así como a Él le quitaron la cabeza, las patas, las manos, la piel, las entrañas, que hoy el Señor nos quite todo lo que a Él sabe que nos está estorbando para poder entrar a su presencia. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra que nos enseña. Dele gracias al Señor por la enseñanza. Gracias porque tu palabra nos enseña a acercarnos al altar. Perdónanos, Señor, porque muchas veces entramos y salimos deliberadamente, sin tener el conocimiento, sin tener el entendimiento. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a permanecer,
Ayúdanos a tener cuidado de nosotros mismos, a tener cuidado de la enseñanza por los que nos oyen, por la salvación que tenemos que alcanzar por medio de Cristo Jesús. Yo te ruego, Señor, esta noche que nos habilites por medio de la sangre del Cordero. Ayúdeme por favor, levantando sus manos y diciéndole al Padre: habilítame, Señor, por medio de la sangre del Cordero de Dios, para que en mi casa haya redención, justificación, reconciliación, santificación. Levante su voz ahí suavemente y dígale al Señor: necesito aferrarme al altar, necesito aferrarme al altar para que mi casa sea guardada, sea bendecida y no destruida. Sumo sacerdote, clama al sumo sacerdote que es Cristo. Sumo sacerdote, a ti te hicieron apto para entrar al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. Que por medio de tu sangre preciosa seamos aptos para toda buena obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por lo que Él padeció, a nosotros también nos está enseñando obediencia. Gracias porque en esta casa nos has puesto altar de holocausto. Gracias. Cambia por favor mis pensamientos por tus pensamientos. Cambia mis obras de mis manos por tus obras. Cambia mi caminar por tu caminar, Señor. Aún las obras nefastas en mis entrañas, ayúdame a ministrarlas aparte, Señor, cuando tenga que pasar a administración, a liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Pero que aún, Señor, mis iniquidades no apaguen el fuego del altar del perdón, del altar de la reconciliación, de la vida, Padre, en el nombre de Jesús, del Caín de vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que esta casa que has levantado aquí, Señor, no es para presumir de enseñanza, sino que es, Señor, para que la enseñanza traiga la revelación y la libertad que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, te agradezco por tu palabra y bendigo a tu pueblo, Señor, como ordenaste, diciendo, Señor, a Moisés: así bendecirás a los hijos de Israel. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre tu vida paz. En el nombre de Jesús. No se vaya. Tenemos un canto al Señor para que a través de la adoración nos traiga también la santificación. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en